Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Continúa la presión del gobierno contra la empresa Odebrecht, la constructora brasileña que admitió haber pagado más de 100 millones de dólares de coimas junto a otra subsidiaria, Braskem, en los Estados Unidos y en Brasil. Hoy hubo una cumbre secreta del gobierno, casi medio gabinete estuvo en la Procuración del Tesoro de la Nación, junto al nuevo procurador, el titular de ese organismo, Bernardo Sarabia Frías. Estuvieron Sarabia Frías, Pablo Clusellas, que es el secretario legal y técnico, Lopetegui, coordinador de la jefatura de gabinete, el ministro de Energía Aranguren, el ministro de Transporte Dietrich, el ministro de Justicia Garabano y el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, además de representantes de la Oficina Anticorrupción. Ahí los estamos viendo. Pablo Clusellas es muy influyente en el gobierno de Macri, Lopetegui también, secretario de Coordinación de Políticas de la Jefatura de Gabinete, Frigerio, que está a cargo de Interior y Obra Pública, Dietrich, ministro de Transporte, Aranguren, ministro de Energía, porque Odebrecht hizo obras que tenían que ver con la energía. Y bueno, esto fue liderado por Sarabia Frías, que tiene una posición muy dura, que es la misma de Mauricio Macri. Yo diría que está casi terminada la relación de negociación entre el gobierno y Odebrecht. Sí, ¿Cuál es la postura del gobierno nacional hoy? Le ofrecen, ahora vamos a mostrar la carta donde se ve, una carta escrita desde el gobierno, pero para que firme Odebrecht de alguna manera, donde están las condiciones bajo las cuales se podría llegar a un acuerdo. Son condiciones muy exigentes. La empresa, de hecho, lleva más de 10 días sin responderlas, pero en concreto, ¿qué es lo que está la estrategia del gobierno? Es, ok, mejor si ustedes nos dan la información, mejor si ustedes colaboran, pero las condiciones son estas, y si no colaboran igual, ya tenemos abierto el nexo directo, sobre todo con Estados Unidos, a donde van a viajar. Ahora después vamos a ampliar ese tema, jueces y fiscales argentinos. Y en esas situaciones que o se hace de esta manera, que ahora Nico les va a explicar la carta, o no se hace un acuerdo con Odebrecht. La reunión de hoy, después vamos a dar detalles. Puede parar la carta y vamos a ver los párrafos, algunos más interesantes. Directamente hablan de un acuerdo macro que tiene que ver con la operación Lavallato. Después dicen que la información tiene que ser proporcionada a la Procuración del Tesoro, no a la Procuración General de la Nación. Hay otro punto que dice que en la Procuración tiene que estar quiénes fueron los funcionarios de la empresa que estuvieron involucrados en los sobornos pagados a funcionarios de la Nación, que también tiene que informarse eso al Estado. Ahí en el artículo 4, que recién se veía, pasó de largo, también está en blanco, pero está cuál es el monto de resarcimiento al Estado Nacional. Sí. Es decir, cuánto es, como, por decirlo de alguna manera, más allá del tema penal, la multa que va a pagar Odebrecht al Estado Nacional. No sé si se puede parar ahí la carta. El artículo 2 es muy importante. El gobierno quiere que Odebrecht firme este acuerdo que dice que las conductas descriptas en este acuerdo macro serían ilícitos cometidos bajo contratos administrativos y acuerdos celebrados entre el Estado Nacional, provincias, municipios y algunas de sus empresas y entes descentralizados. Acá lo que el gobierno está encontrando o dando a entender es que los sobornos exceden solamente a contratos entre Odebrecht y el gobierno nacional. Está hablando de Estado Nacional, provincias, municipios, empresas y entes descentralizados. Esto tiene que ver con la información que los Estados Unidos le daría a la Argentina, en la que confía más el gobierno de la Nación que en la que daría el gobierno de la justicia de Brasil. Lo que quiere Macri es que Odebrecht deje de estar en 3 obras en las que hoy está trabajando. Una es una planta potabilizadora en el Tigre, otra es un gasoducto muy importante y una tercera es soterramiento del Sarmiento. Las dos primeras, hoy se analizó esto en esta cumbre secreta, están terminadas en un alrededor del 97-98%. El soterramiento solamente del Sarmiento está en un 3%. De ejecución. Eso lo que hace es que cuando se habla de cancelar la obra pública que todavía tiene vigente Odebrecht con el Estado Nacional,
en realidad todos los focos estén en esa obra que es el soterramiento del Sarmiento. Por eso hoy estaba el ministro de Energía, el ministro de Transporte, además de obviamente el ministro de Justicia, que es el que está manejando todo este tema de, digamos, judicial de alguna manera desde el Estado Nacional con Odebrecht. Exactamente. Y bueno, como decíamos, no hay indemnidad judicial, tienen que dar la información a la Procuración del Tesoro para que la analice también la Oficina Anticorrupción, el listado de todos los funcionarios involucrados en los hechos declarados y admitidos y cualquier otro ilícito no revelado hasta la fecha que tuviera lugar en la República Argentina y la prueba que al respecto existe en poder de Odebrecht. Esta carta de intención hace más de 10 días que la empresa la tiene y no la ha firmado, y por eso hoy se reunieron de modo inédito en la Procuración del Tesoro casi medio gabinete. Así es, por este tema que evidentemente sigue vigente todo el tiempo. Aclaremos de nuevo, esta carta la escribe el Estado Nacional, la Procuración en particular, de alguna manera, Sí, digamos, el Estado. Propuesta para la empresa, ¿no? Es una carta que ellos tienen que firmar. Es como, esta es la carta que ustedes tienen que firmar para que empecemos a discutir seriamente si vamos a hacer un acuerdo o no. Y también la reunión de hoy se trabajó mucho sobre el proyecto de ley de responsabilidad empresaria, que eso es algo que viene en el medio de estos días de campaña, se viene hablando mucho, que digamos que el gobierno está intentando avanzar en el Congreso sobre ese tema, porque ¿qué es lo que busca ese tema? Que en Argentina se penalice de un modo específico a las empresas que coimean, para decirlo de un modo más concreto. Bueno, lo que dice la carta de intención que Odebrecht se niega a firmar. El gobierno tiene la información de Estados Unidos, cuánto fue que se admitió de coimas, cuánto se puede probar, y algunos de los involucrados en los dos artículos finales dicen que se le va a abonar al Estado argentino primero una plata por adelantado y después una indemnización que calculó el Diario de la Nación podrá llegar a los 4.500 millones de pesos. 4.500 millones de pesos. Nada de lo que había propuesto Odebrecht al principio. El gobierno está de acuerdo, quiere penalizar a los funcionarios y que además se pague una indemnización muy grande, incluso tal vez que Odebrecht se vaya de la obra del soterramiento del Sarmiento, más allá de que esté involucrado o no en esta cuestión una empresa que fue del primo del presidente, IEXA. El presidente va para adelante con la investigación y por eso instrujo o le mandó instrucciones al ministro de Justicia, Germán Garabano, para que viajen fiscales y jueces a los Estados Unidos. Las instrucciones, Nico, Luciana, llegaron ya en el día de hoy, y ya en el día de hoy ya hubo acciones concretas porque el ministro de Justicia, Germán Garabano, le mandó un oficio a Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de la Nación, autorizando precisamente el viaje de los jueces a Estados Unidos para ver qué tipo de información pueden llegar a traer y lograr en colaboración con Estados Unidos. El viaje sería a partir de mediados de julio, y quienes bajarían serían Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanelo, Sebastián Ramos y también Daniel Rafecas, que es el que queda con la causa que tenía el hijo, que ahora le pasó a Rafecas. Todo indica que van a viajar, por lo menos la intención de los jueces es viajar, incluso Casanelo ha dicho que él iba a viajar y demás. Hay que ver qué tipo de información traen, ¿no? Sabemos que el viaje de los fiscales no tuvo muy buenos resultados, algunos igual van, porque lo que pasa es que sienten la justicia federal que hay mucha presión de la sociedad, de la política y demás sobre el tema de Odebrecht. Entonces, independientemente de los resultados, ellos sienten que tienen que viajar igual, prácticamente. Sí. A ver, ¿qué tiene la justicia de Estados Unidos sobre el pago de coimas en la Argentina de Odebrecht y de otra empresa que se llama Braskem? Y esto está también en la SEC, que es el organismo que investiga las empresas en Norteamérica. Un listado de gente a que Marcelo Odebrecht, el nieto del fundador de la empresa que lleva su apellido, delató. Digamos, es un delator premiado, beneficiado. Además, tal hacía vez hasta por una condena. Información muy concreta, porque hacían hasta gráfico de torta de cómo le rendían las coimas y cómo le rendía todo lo que estaban poniendo. Un análisis económico como si fuese una inversión la coima, ¿no? Claro. Por lo que se pudo probar hasta ahora, el FBI, que está trabajando en esto, el Departamento de Justicia, habría coimas de 35 millones de dólares que generaron 300 millones en ganancias para Odebrecht. Pero Odebrecht y otra empresa, Braskem, denunciaron coimas por más de 100 millones de dólares en los Estados Unidos. Y la información es muy precisa. Dice, tal persona de Odebrecht pagó tal día por tal banco, de tal sucursal,
a tal funcionario o sindicalistas o incluso algún banquero y un empresario de medios y de energía también. Hay información que está tachada para que no se sepa quién la reveló. Hay nombres que ya se conocen que están bajo investigación en Estados Unidos. Uno es Carlos Ben, ex titular de AISA. Una de las obras que está bajo sospecha fue de AISA, la planta potabilizadora. La que tiene Casanelo esa. Sí. También está el nombre de Oscar Parrilli, aunque no le guste a Parrilli. También está el nombre del primo de Macri, Ángelo Calcaterra. Y también está el nombre de San Felice, ¿no? Que ya se comprobó después que recibía pagos de Odebrecht a través de su hotel muy exitoso llamado Waldorf. Retiro, Paraguay 450. No es el Waldorf Astoria, pero no, ha perdurado. Le ha ido bastante bien, ¿no? Mejor, porque el Waldorf Astoria cerró ahora y el Waldorf de Retiro sigue. Bueno, empezó la pre-campaña electoral, sí, pero en el clima de beligerancia política empezó a contagiarse la acción, ¿no? Hoy hubo agresiones al ministro de Justicia Garabano en la ESMA, al propio Mauricio Macri, a la gobernadora Vidal. Y bueno, también ayer hubo una agresión al abogado de Cristina Kirchner, Gregorio de Dalbón, que según él fue un taxista que le pegó por su condición de abogado. Nuestra solidaridad con él. Ahí estamos viendo la agresión. Las imágenes de hoy de Macri, esto fue en Tigre con María Eugenia Vidal. Los docentes habrán sido, en este caso, obviamente una investigación penal abierta sobre esta agresión. Ya es casi, es antipático decirlo, pero es casi una cotidianeidad esta situación donde Macri hace algún tipo de acto público que termina en piedrazos, en agresiones, algunas más graves que otras o más o menos peligrosas. Todas tienen investigaciones penales. Pero lo cierto es que, acordate de Tandil, acordate de Villa Traful, acordate de Mar del Plata, que también fue con María Eugenia Vidal. Todo esto y otras más que... En La Matanza, ¿no? Que se detectó que había sido armado por la dirigencia del PJ bonaerense del lugar. Que ahí no hubo de grandes agresiones, pero sí esto de organizar de alguna manera los ataques o los insultos o el modo... digamos que no son quejas a un presidente, sino algo en general bastante más violento, depende de la situación. Vamos a dar un dato que es importante. Esto generó desde el inicio de la gestión Macri hasta hoy que se trabaje muchísimo. ¿Sabes cómo la seguridad del presidente tiene? Siempre hablamos de los anillos de seguridad en general de mandatarios en el mundo. En el caso de Macri hay dos áreas. Una es la Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia, que es los que trabajan sobre el perímetro. Son los que van antes, junto con la AFI, digamos, con funcionarios de la AFI, que son los que van antes y demarcan el territorio al que él va a ir. Está bien, y dicen, bueno, acá tiene que ir este vallado, acá tiene que ir esta gente, acá tiene que ir esta otra. Necesitamos tantos policías de la bonaerense, tanto. Bueno, eso es lo que hace la Casa Militar, y después tenés los custodios del personal, los que van con él arriba del auto, los que custodian su vida con su cuerpo de modo permanente. Son un equipo, obviamente, que dependen de la Policía Federal, de la custodia de Policía Federal. La custodia siempre tiene como diferentes planes y la obligación es custodiar la vida del presidente. Si hubiera un ataque más grave, ojalá que nunca pase, la obligación de la custodia es salvar al presidente. Por eso se conocen rutas alternativas, hospitales cercanos. Es una cuestión sofisticada, y Suteva se hizo cargo de este ataque, sí, y estos insultos a Macri. Ahora, fue, si se quiere, no es para medirlos en violencia, pero fue el menos peligroso. Pero tanto el de Tandil como el de Mar del Plata y el de Villa Traful, sobre todo el de Villa Traful, que recordemos, Macri en ese momento estaba muy relajado, estaba en el sur, es un pueblito, es una aldea paradisíaca casi de la Patagonia, donde él en un momento se salió del circuito y se fue a comprar alfajores. Bueno, eso generó una situación muy compleja, y vamos a dar dos datos importantes. A partir de todos estos ataques se
se creó una comisión especial de fiscales que están trabajando, vamos a volver a decirlo porque hace el año pasado están trabajando y la Procuradora General de la Nación todavía no les dio ni un pasante, o sea, lo están haciendo los 3 fiscales ad honorem, por decirlo de alguna manera. Están la Procuradora General de la Nación se llama Alejandra Gil Carbó, ¿no? Y a esta comisión que se supone que ayuda a los fiscales a investigar, y aparte unifican la información, trabajan en la investigación, digamos, están ayudando, colaborando en Mar del Plata, fueron esenciales. La posibilidad de detener a los autores del ataque en Mar del Plata a Mauricio Macri fue esta comisión, que en un momento presentaron un dictamen y dijeron los nombres y los identificaron con un trabajo de cámaras de seguridad. Cuando sí no le presta la ayuda, que no les da empleados, no les da... Nada. Nada. No hay un lugar físico, es cada uno en su casa, se mandan mails y además mandan, obviamente tienen la potestad de mandar investigadores de la policía, pero es un trabajo que están haciendo ellos, no tienen ni un pasante asignado, ¿está bien? Nadie. Bueno, está claro la animadversión de Alejandra Gil Carbó con estos casos. ¿Por qué? Bueno, esa respuesta la podría dar ella cuando la quiera dar. En concreto, además de destacar este dato, vamos a contar que la comisión igual trabaja y se viene antes de la feria un dictamen muy importante donde va a haber cambio, va a haber, digamos, situaciones bisagra en las investigaciones, tanto de Tandil como de Villa Traful. Y atento con esto, y además van a hablar sobre la seguridad del presidente, sobre lo que entienden que más allá de las investigaciones penales, entienden que está pasando con la seguridad del presidente, que entienden que no está siendo eficiente en este tipo de actos como los que vimos hoy. Y además de eso pasó lo de Garabano. En la ex ESMA, Garabano estaba en un organismo público y fue agredido. A ver. Son trabajadores de ATE, ¿no? ATE Capital está manejada por el kirchnerismo, todo es público. Y la verdad yo no sé si este es el modo, obviamente no es el modo para discutir salarios, es una agresión en un organismo público que no es de nadie, el Estado no es de nadie, no es del partido de gobierno ni de la oposición. Y el dato sobre ATE, digo, porque la verdad es que en la mayoría de estos episodios hasta ahora hay gremios pertenecientes a ATE o gente directamente identificada con ATE. El caso de Villa Traful, que no solo fue esa agresión al presidente, cascotearon... Una agresión, pegaron piedrazos a la camioneta y al helicóptero del presidente antes de que él llegue. Apedrearon el helicóptero y al policía que lo estaba custodiando, esperando a que llegue el presidente. Digamos, no fue solo el momento del presidente, también fueron y realmente pegaron cascotazos muy grandes, muy peligrosos a ese helicóptero. Todo eso se está identificando quiénes son, pero todo indica que sería gente también afiliada a ATE. Hoy lo de Tigre fue con gente de Suteba que reconocieron que lo la admitió. situación. A ver, la agresión es a Garabano, pero es a toda la gente que está ahí. Lo estamos viendo. Cuando la gente empieza a sentir el griterío y los insultos, se levanta. Estaba también Ricardo Gilavedra ahí al lado, y toda la gente que está ahí se asusta, ¿no? Es lamentable. Nacho estuvo hoy ahí en la ESMA, ¿no? Así es, estuvimos en la ESMA porque queríamos hablar tanto con el ministro como también con el jefe de la Junta Interna de ATE, como para poder saber y tener las dos campanas. Estuvimos en el lugar y esto fue lo que vimos. A ver. Vieron por la fuerza un grupo de la Asociación Gremial ATE, de acá del Ministerio, con mucha violencia, en un lugar que estaba colmado de gente, a través de un pasillo muy, muy pequeño. Y bueno, la verdad que pusieron como una situación de crisis y de violencia, que son las que creo que en nuestro país tenemos que dejar atrás. Nosotros venimos con un reclamo salarial de los compañeros que menos ganan dentro del Ministerio, que son los compañeros
de limpieza, algunos compañeros administrativos que están por abajo de la línea de la pobreza, y nos vienen dilatando reunión tras reunión la respuesta al reclamo. Y bueno, queríamos tener una fecha y una respuesta en ese sentido. El reclamo puntualmente dicen que es por temas salariales, ¿no? El reclamo de ellos es por un tema salarial de una parte específica del personal de maestranza, pero de nuevo, la verdad que es un sinsentido cómo pasaron a la violencia. Nosotros hoy, en relación a estos hechos, ha habido al menos una persona lesionada que hizo la denuncia en la comisaría. Se han generado daños en la sede del Archivo Nacional de la Memoria, con lo cual también el personal del Ministerio ha radicado una denuncia en la sede de la Fiscalía competente. En el Ministerio habían dicho que iban a hacer una denuncia contra algunos manifestantes y demás. Ustedes por lo menos lo que dicen es que ustedes no agredieron. No agredimos de ninguna forma, es decir, la única agresión que pudo haber habido es de algún trabajador que estaba pidiendo la rapidez y la velocidad en la resolución de su conflicto, es decir, con 10.000, lo único que se le escuchaba gritar era 10.000 pesos no alcanza para vivir, 10.000 pesos basta de hambre, esas cosas. Esto no es el hambre que vos metés a nuestros compañeros. ¿Quién nunca gana? ¿Quién nunca? Nosotros llegamos a un punto de que esto no se puede sostener más, realmente queremos una solución. Y queremos un diálogo que redunde en la solución del conflicto. Definitivamente estos son sectores muy ligados a la cámpora y al gobierno anterior que vienen generando en el Ministerio un clima de conflictividad desde el primer momento y que no entran en términos de razonabilidad de trabajo. De hecho, el Estado Nacional ha llegado a acuerdos salariales con UPCN, hay ya una paritaria cerrada. El Ministerio de Justicia es un ministerio que además recibe determinados beneficios extraordinarios, el personal, con lo cual claramente detrás de esto hay una cuestión política. Bueno, ahí se veía la agresión al ministro. No, parece una discusión paritaria. Nacho, vos estuviste en la ex-ESMA. Sí. ¿Y qué sentiste? Cuando entré, toda esta división que dicen que hay entre gente que está de la gestión anterior y gente que viene trabajando, que está más ligada al kirchnerismo, y representantes de la nueva gestión de Cambiemos, vos sabés que es muy loco porque se siente como en el ambiente. Sí, a mí me pasó, por eso te lo digo. Se siente en el ambiente. Pasa que es como que la sensación con la que te vas es como que hay como distintas islas, ¿no? Como que Cambiemos va controlando distintos pisos y distintos edificios y va como ganando territorio, pero la verdad es que hoy por hoy la mayor parte del territorio responde a una ideología política que es distinta a la de Cambiemos. Sí. O sea, por ejemplo, ahora controlaron el primer piso, que tienen su gente dentro de... Es muy grande la ESMA. La Secretaría de Derechos Humanos, que es donde está la oficina de Garabano, que hace poco empezó también a ir también a la ESMA y a pivotear entre el despacho que tiene en la calle Sarmiento en el Ministerio de Justicia y también la ESMA. Hubo un reparto ahí muy complicado de lo que es este gran predio que es la ex-ESMA. Y por ejemplo, cuando asumió el nuevo gobierno, descubrieron que uno de los pabellones más grandes se lo habían dado como atelier a la persona que hizo la estatua de Juana Zurduy atrás de la Casa Rosada. Detectaron que el hombre estaba ahí haciendo sus obras. Le dijeron, ¿qué hace acá? Me lo dio el gobierno anterior. Bueno, ahora cambió. ¿Obras que comercializaba después? No sé si bueno, lo hacía en forma privada o no, pero tenía su taller ahí, claro. pero en un pabellón muy grande de la ESMA. Eso es alguna de las cosas que encontró el gobierno, pero no está bueno entrar en un organismo público y además algo tan simbólico de sentir, ¿no? Es como que sentís un poco la tensión, sentís un poco que, por ejemplo, la planta baja responde a una ideología, el primer piso a otra, el tercero... Sí, lo que es una picardía también es que un lugar como esto, como la ESMA, como la ex-ESMA... Sí. Esté preso de esta batalla el día de hoy. Debería ser un lugar como... Exacto. Hablé con algunos... Lo gracioso es que... lo tremendo, ¿no? Pero que cuentan es que de los dos sectores te dicen lo mismo. Trabajamos en un clima de tensión permanente. Y se siente. Vamos con nuestro campañólogo. Sí, Franco Mercuriali. Está en la calle todo el día mirando las campañas, hablando con gente. Está en la rosca, Franco. Y después está metido en la rosca, lo vamos a ir a buscar a la rosca después de octubre. Exactamente. Bueno, hoy fue en Pilar parte de esto que ustedes llaman rosca, porque se reunió el Consejo Nacional del PRO. Una curiosidad, el Consejo Nacional del PRO.
Pero estaban invitados varios de los partidos políticos que hoy están en alianza con el PRO, como había gente de la coalición cívica, había gente del partido del Momo Venegas, del partido FE, pero no había radicales. Pregunté y no había ni un solo radical. Allí está Marcos Peña, que fue uno de los que habló. Me dijeron que la más aplaudida fue María Eugenia Vidal. Dijo, de alguna manera lo que buscaban era reunirse con los referentes de todo el país a nivel nacional del PRO, mirando lo que va a ser la campaña electoral. Dicen que Marcos Peña habló no solo del 2017, sino del 2019. Dijo, hay que trabajar para ganar en la territorialidad, dijo, en los municipios donde todavía no estamos. Y además hicieron referencia a los timbreos. Vos sabés que a partir del 1 de julio van a timbrear todos los días. Viste que antes muchos se reían de esta historia del PRO de salir a tocar timbre, que lo hacían cada 15 días para preguntar a los vecinos cuáles eran sus problemas. Bueno, parece que les está funcionando. Después de hacerlo cada 15 días, decidieron hacerlo todos los fines de semana. Y ahora dicen que a partir del 1 de julio, en todo el país, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, van a estar los funcionarios, directivos, ministros y demás tocando timbre, obviamente en campaña electoral. Sí. Franco, mencionaste una palabra crucial, que es radicales. Sí. Porque hay una tensión, ¿no?, con el radicalismo por los lugares en las listas en la provincia, en realidad en varios distritos, pero sobre todo también en la provincia de Buenos Aires. Lo pregunté, Nico, no me lo reconocieron, que hubiese ninguna tensión, pero dije, pero escuchame, hay gente de la coalición cívica, está bien que es el Consejo Nacional del PRO, hay gente del partido del Momo, del partido FE, de otros partidos más chicos, pero no hay ningún radical invitado. Bueno, no me lo respondieron, pero también es cierto que en el discurso Marcos Peña les dijo respecto a este tema que estaba en el ADN político esta historia de la ruptura. Y entonces señaló la importancia que tenía Cambiemos y la importancia de que más allá de quienes fueran los candidatos y de quienes fueran en las listas, era muy importante mantener la unidad de la coalición. Así que hizo referencia, pero bueno, radicales efectivamente no había. Me dieron un dato además, que no es muy importante, pero habla un poquito de lo que es este momento político. Sí. Terminó la reunión, empezó a las 2 de la tarde, terminó a las 7. De ahí de Pilar se fueron a Olivos los ministros del gabinete de Vidal para jugar un partido de fútbol, ministros provinciales contra ministros nacionales en la Quinta de Olivos. Así que ahora esta noche habrán terminado ya el partido de fútbol, habrá asado y allí la discusión política, sobre todo en torno a la campaña electoral. Me dijeron que no confirmaron ni un solo nombre de la lista de candidatos de provincia de Buenos Aires, no se habló nada del tema de quiénes son los que van a encabezar la lista. Se saben algunos que van a estar seguro, Graciela Ocaña, Toti Flores del lado de Elisa Carrión, Facundo Manes, no se sabe quién va a ser el primero, ¿no? Exactamente. Y el senador. Exactamente. ¿Quién va a ser? El senador, ¿no? ¿El senador dijiste? El senador, sí, candidato a senador. Ah, tenés el dato entonces, ¿qué sea? No se sabe, no. No, está Esteban Puede ser Bullrich. senadora también. Claro. Franco te está sacando mentira, ¿verdad? Piensa que tenemos el senador, el nombre del senador hombre guardado en el bolsillo. No lo tenemos. Dicen que siguen esperando No sé, quién van a tener enfrente, ¿no? En referencia de que si Cristina es o no la candidata. Y de eso vamos a hablar, porque todas las señales, más allá de lo que uno presuponía o esperaba sobre Cristina Kirchner, que va a ser. ella va a ser la candidata. Ya están los spots de campaña dando vuelta, ayer lo contábamos. Sí, te digo una cosa, ayer justo hablaba con alguien histórico, ¿no?, de las campañas de Cristina Kirchner, y yo pregunté, porque realmente Nicolás y yo somos de los que creemos que finalmente no se va a presentar, por lo menos hasta la semana pasada creíamos eso. Y no sé si es mi micrófono el de Nicole el que hace ruido, pero lo cierto es que esta persona, le digo, ¿se va a presentar o no? Y me dice, eso en realidad solo lo sabe ella y es probable que ni ella. Esa fue la respuesta que me dio, con lo cual eso muestra que todos, digamos, toda la intención evidentemente a su alrededor es que se presente, pero no está claro del todo si lo va a hacer o no. Todas las señales, ¿no? El acto del 20 en la cancha de Arsenal, el logo, digamos, todo lo que tiene que ver con las propuestas y el discurso. Dicen que ya Cristina Kirchner está preparando el discurso para el día martes, donde se va a referir al tema inseguridad y al tema desocupación, ¿no? Palabras de las cuales jamás habló como presidenta de la Nación, y un discurso donde va a hacer referencia además a todo lo que se logró durante la etapa en la que ella fue presidenta de la Nación. Lo que tuvieron que cambiar es el logo. Mirá, vamos a ver la imagen. Esta semana se habló mucho de Unidad Ciudadana y de la impugnación por un partido vecinal, pero lo que ya tuvieron que cambiar es el logo nuevo,
¿Se acuerdan las dos manos que tenía antes Unidad Ciudadana? Lo tuvieron que cambiar por este sol, que parece más parecido al del Frente para la Victoria, Sí. ¿no? Los Sí, tiene colores y celeste, demás. ¿no? En principio. Sí. Pero las dos manos que las había utilizado en la elección Elisa Carrió en su momento, y que muchos en internet dijeron, mirá, esto es... Yo no paro de ver al señorcito que se lleva el botín en el otro logo. No son dos manos para vos. No son dos manos, estrellándose. veo un señor que se va corriendo con un botín bajo el brazo. Claro. Yo no paro de leer la palabra unidad. Sí. Bueno, está grande Unidad. Sí. Es curioso, ¿no? Sí, porque hasta después- ahora no la hay. Después de una década de grieta, poner la palabra Unidad. No, y además se enfrentan a Florencio Randazzo, ¿no? Y a Mario Ishi. Bueno, eso de Randazzo, vos sabés que la idea dicen que efectivamente es de Pepe Albistur, que ya está trabajando en la campaña de Cristina senadora, la idea de el eslogan, ¿no?, sobre Randazzo. Lo tenemos para poner en pantalla, el eslogan sobre Randazzo. Ganarle a Randazzo is very easy. Este es el eslogan que se le ocurrió a Albistur. Y acá, ¿sabés que leen algunos? La estrategia de decir que poner a Mario Ishi fue una idea del kirchnerismo para arruinarle a Randazzo no solamente los fondos, que pueda quedarse con el PJ, sino que tenga que tener un rival mucho menor a Cristina Kirchner. Ustedes saben que la épica de Randazzo era ganarle a Cristina o competir contra Cristina. No es lo mismo competir contra Cristina que competir contra Mario Ishi, ¿no? Así que es una especie de tono de burla y diciendo, bueno, si Mario Ishi te hace sombra en una candidatura o en una PASO en agosto, imagínate lo que puede ocurrir con Cristina. Consulté hasta última hora No los puedo creer que sectores... sea en serio ese Logan, perdóname, No, Franco. yo tampoco. Bueno, sí, cada vez es más serio, mirá. Porque obviamente Igual hay tiene que que- ver con el very easy, pero... No, pero hay que explicárselo a la mitad de la pero población. es el peronismo, es una palabra en inglés. Pero Ishi por eso- fue un aliado absoluto de Cristina Kirchner. Randazzo fue su ministro, van separados. ¿Qué pasa si Randazzo le gana a Berishi? Si le gana a Mejor- Berishi. Claro, si le gana a Ishi, Berishi. Y bueno, pero le quita votos. De hecho, viste que hasta el último momento dicen que pueden presentarse dos partidos más. Uno liderado por Guillermo Moreno y otro por Dualde. Ustedes que hablaron con Chiche Dualde hace pocos días nada más, algunos creen que hasta podría animarse Chiche Dualde a competir en la PASO del PJ porque el partido está anotado. Con lo cual podría también postularse. Yo creo que también Mario... Todo es una duda. Ishi tal vez esté también influenciado por Randazzo y por Cristina, nunca se sabe. Son días de muchas operaciones. Además, por eso pregunté hasta ¿Está última poniendo hora. un precio, decís, Nico Ishi? Yo dudaría de que sea Ishi un candidato de Cristina. Esto es increíble porque la justicia le dio el PJ bonaerense a Florencio Randazzo, pero Cristina Kirchner se ha robado una web que es la del PJ bonaerense. Se la robó, ahí está. Es el PJ bonaerense, que es de Randazzo. Unidad Ciudadana, dice ahí. Pero es de Unidad Ciudadana. Sí. Ya había ocurrido un episodio similar lamentable, que fue el robo de la cuenta Claro. de Twitter de la Casa Rosada, Sí. que Cambiemos tuvo que crear otra. Y todas estas cosas, yo creo que son gestos de debilidad, no de fortaleza. Claro. Bueno, hay mucha operación, Nico, te decía, porque, por ejemplo, consulté hasta última hora sectores de Randazzo si efectivamente había intendentes o dirigentes que se querían bajar del sector de Florencio Randazzo por lo que había circulado en las últimas horas, por las presiones que decían que generaba la candidatura de Cristina Kirchner. Y me dijeron, de ninguna manera Randazzo está firme como candidato. Es cierto que todavía no le puso fecha a ningún acto público, ¿no? Florencio Randazzo, hasta el momento dicen que están esperando. Veremos qué pasa. Hasta el 24... Sábado que viene, una semana, no es tanto. una semana. Pero puede pasar de todo. De todo, de todo. Incluso que Randazzo sea el candidato senador de Cristina diputada. Sí. No. Para mí el escenario menos probable, pero Puede pasar. puede pasar, puede pasar. Gracias, Franco. Gracias, Franco. Estoy acá sentada con el nominado, ternado a Martín Fierro como mejor cronista, Nacho Otero. Vamos a decir, porque la verdad Como que son Colorado. todos amigos, Sebastián Domenech Sí, Dominique. Sí. y Dominique Betzel. ¿Puedo meterme, perdón, Sí. Los dos están nominados a Martín Fierro.
Bueno, pero, claro, Geona sí también. pero el que tiene los puños llenos de verdades hoy es Nacho Otero, que tiene una lista larga de temas. Vamos a empezar por uno que no es para nada menor. Porque realmente venimos hablando de la corrupción policial, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. La nueva policía de la ciudad, quizás el anuncio más importante que hizo la gestión de Rodríguez Larreta. Desde que empezó, está en el medio de un escándalo penal y judicial. Tiene a todo el mundo preso. Y es una escalada que no para de frenarse. Hoy se conoció el pedido y la detención de Calviño, que fue en su momento jefe, después lo escondieron un poco porque ya tenía otras causas. ¿Cómo le Claro, a ver, la historia, por lo menos desde fuentes del gobierno nacional, lo que cuentan es lo siguiente. A ver, claramente esto tiene que ver con también negocios, esto es cierto, que se empezaron a gestar con la Policía Federal, ¿no? Que de alguna manera vienen arrastrados. En el caso de Calviño, antes de que se cree la policía de la ciudad, estaba como superintendente de seguridad metropolitana de la Policía Federal traspasada. Así es. Y él había pedido el retiro en ese momento, no le había salido, entonces cuando se crea la policía de la ciudad, lo ponen como superintendente de la policía de la ciudad. Y ahí vamos a poner una aclaración. Esto fue así, efectivamente, quedó como superintendente de la policía de la ciudad, como el superintendente de la transición desde que se traslada a la Federal a la ciudad y se empieza a reconvertir en la policía de la ciudad de Buenos Aires. Pero en el medio, más allá de esta detención de hoy, él tuvo 2 o 3 causas penales importantes. Una muy importante, que era por la cancha de Boca, por la detención de un barra, que un fiscal entendió que el propio Calviño había colaborado para que no lo puedan tener identificado. Había un operativo de inteligencia, estaba detectado en qué lugar de las tribunas estaba, y finalmente se logra escapar y hasta detectan que alguien le avisa y se va. Exactamente. En ese momento el fiscal entendió que era Calviño el que estaba atrás de esa maniobra. Tiene otra causa también en la justicia federal. Esto pasó a la justicia federal, lo investigó el juez Sebastián Ramos. Bueno, hay otra causa que tiene Bonadío. Así también. es, y otra que el juez Torres. Ese es Calviño, el señor que detuvieron ahí. A ver, y también tenemos lo de la comisaría 35. Que es lo que dispara esta detención. Es decir, la comisaría que tiene jurisdicción Núñez Saavedra, lo que hacía era cobrarle a particulares, extorsionarlos para que a cambio de eso tuvieran seguridad. Es decir, venía el policía y decía, bueno, me pagás a mí, tenés seguridad, si no, bueno, quizás te puede pasar algo. Te puede pasar algo. Exactamente. Bueno, lo detuvieron por eso, allanaron la casa, finalmente se terminó presentando voluntariamente y quedó detenido. Ok, Nacho, muchas gracias. Igual esta sigue. Supuestamente van a haber más detenciones en la policía de la ciudad. La causa la lleva Campagnoli. Y vamos a Nico, que tiene algo urgente para decirnos. Estamos en comunicación con Rodrigo Alegre, se me escapó la corbata, con un tema grave, una entrada en Castelar, Valliero, una ex policía que está grave y lo están operando. Adelante, Rodrigo. Sí, así es, Nico. Esto pasó en Castelar Sur alrededor de las 5 de la tarde. Roberto Carlos Perrone estaba lavando el auto sobre la calle Cucha Cucha al 3800 en la intersección de La Carra y Saladillo, en Castelar Sur, a pocas cuadras del club Orquigrán. Estaba lavando el auto, adentro estaba su hija, estaba estudiando, 2 personas, 2 delincuentes en un auto de apoyo, se acercan hasta él, le piden el auto, él forcejea, es un ex policía, un policía retirado de la Federal, forcejea con los delincuentes le tiran 2 tiros en el pecho, el forcejeo él cae al piso, los 2 delincuentes le tiran 2 tiros en el pecho e inmediatamente se suben arriba de un auto y se dan a la fuga. En estos momentos Roberto Carlos Perrone está siendo operado en el hospital Churruca. Primero lo trasladan a una salita de primeros auxilios muy cerca de la zona de Merlo. Va un helicóptero de la policía, lo levanta y lo deja directamente en el hospital Churruca, donde lo están operando en estos momentos. Está grave. En la investigación está a cargo de la policía bonaerense, está el fiscal Claudio Oviedo levantando información en el lugar. En principio están buscando las cámaras de seguridad que estaban y que están alrededor del lugar, a ver si puede haber imágenes de los delincuentes cuando lo abordaron.
y repetimos, digamos, Rodrigo Roberto estaba Carlos simplemente lavando el auto y quiso intervenir en esta entradera, ¿o fue en su propia casa? No, que no, quisieron él robar. estaba lavando el auto en la puerta de su casa, en la calle Cucha Cucha entre 1800. Los delincuentes lo apuntan, le quieren robar el auto y quieren entrar a su casa. A su propia casa. A su propia casa. Él tenía una hija que estaba viendo todo por dentro de la casa, forcejea con los delincuentes para evitar que entren a la casa y que le lleven el auto. Cae al suelo y cuando cae al suelo directamente le efectúan 2 disparos, un tercer disparo en principio no le da a él, pero los 2 disparos son en el pecho. Esa quemarropa. Eso te digo, Rodri, a él, por eso lo tiran al piso, podrían haber seguido corriendo o hecho lo que quisieran y aún así decidieron en el piso a quemarropa pegarle 2 tiros en el pecho, o sea, que para matarlo. Sí, 2 tiros en el pecho y luego no se llevan el auto, no entran a la casa, se suben arriba del auto que nos venía costando apoyo y se dan directamente a la fuga. No se llevan el auto, no entran a la casa, lo único que hacen es matar, o sea, digamos, tirarle 2 tiros casi en el pecho, digamos, para provocarle la muerte, digamos. Sí. Está grave, está siendo operado en estos momentos en el hospital Churruca y se dan a la fuga. Nosotros Ahí estamos viendo en vivo, Fiscalía... Rodrigo, la policía científica que está trabajando en el lugar, está haciendo los peritajes. La hipótesis, en principio, es que fue un intento de robo. Claro, digamos, lo que en un principio lo que tiene hasta ahora la noticia es que intentaron robarle el auto y entrar en la casa. Obviamente que es un policía retirado, porque, digamos, forcejeó con los delincuentes por esto, digamos, porque no quería que entren a su casa. Estaba su hija, que es mayor, pero que estaba dentro de su casa viendo todo. Quiso evitar esa situación, forcejeó con los delincuentes, cae al piso y los delincuentes directamente tiran a matar, digamos. Le pegan 2 tiros directamente en el pecho, digamos. Y no roba nada. Y no se llevan ni el auto y tampoco se llevan ni tampoco entran a la casa. Se suben al auto con el que venían y directamente se dan a la fuga en sentido la localidad de Merlo. Obviamente hay un fuerte operativo policial para tratar de dar con los delincuentes. Están buscando cámaras y videos en el lugar para ver si pueden identificar el auto, para ver si tenía pedido de secuestro o no, y para ver si cae la imagen de los delincuentes cuando se suben arriba del auto y a partir de ahí pueden armar un identikit y saber si estas personas quiénes son, si tenían antecedentes o no, y si son de la zona o no. Pero repetimos, es un intento de asalto que termina con un policía feroz, retirado gravemente herido en el pecho hace un par de horas nomás. Muchas gracias, Rodrigo. A vos, Nico, un abrazo. Nos vamos a la pausa. Ya ahora. volvemos con 2 informaciones muy importantes. ¿Qué hablaron Macri y Sampaoli y qué video le mostró el presidente al técnico de la selección? Y además, entró a la Argentina el líder de uno de los grupos comando más peligrosos de la región. Nacho Otero tiene toda la información. Realmente es uno de los más peligrosos. Pues, que en esta bóveda habían 40 millones de dólares. Otra feroz explosión, gigantesca explosión. Brasilero. Una guerra entre delincuentes y la policía. Toda la entrada de... Escuchen esta historia porque es tremenda. ¿Se acuerdan de esto que estamos viendo ahora, que es el golpe a Prosegur en Ciudad del Este? Casi 10 millones de dólares se llevaron y quienes lo habían hecho eran los integrantes del primer Comando Capital, que es una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil y más temidas de toda América Latina. Detuvieron a quien fue el cerebro financiero, el cerebro económico, quien puso todo el dinero, quien alquiló las casas que estaban y compró algunas propiedades para poder realizar esta maniobra. En Argentina, estaba en la localidad de Ituzaingó, en Corrientes, y tenía pensado volver a entrar a Paraguay. Ituzaingó es limítrofe con Paraguay.
¿Cómo detectan esto? Bueno, fue un trabajo de la parte de inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad. Estuvo también la AFI y también Gendarmería Nacional, un grupo de inteligencia de Gendarmería Nacional que trabajó muy fuertemente con esto. Lo que detectaron es que el día miércoles pasado, este miércoles, tenían el dato que después de este golpe en Paraguay, este cerebro financiero que se llama Néstor Palma, que es un argentino nacionalizado paraguayo, había escapado a Uruguay. El miércoles a la 1:30 del mediodía llegó en un vuelo de Austral desde Montevideo hacia la ciudad de Buenos Aires. De Aeroparque se fue al centro, al microcentro. Perdón, te puedo interrumpir. Sí, sí. Este señor, primero que el cerebro de este golpe comando, y aparte que puso fue la plata, ¿no? impactante, ¿no? Digamos, todos hablamos de eso durante muchos días. Que además vos me decís que pertenece a una organización que en realidad es de Brasil, que es una de las más temidas de América Latina. El primer Comando Capital, sí, que es una mutación del Comando Vermelho que nace en las cárceles de San Pablo, dando protección a los presos, y después la organización crece tanto que se extiende por fuera de las cárceles. Él es argentino. Es argentino. Sí. Y estaba en Argentina y se vino en avión tranquilo con un avión de Austral. Claro, estaba en Uruguay. Desde Uruguay. Y tenía pedido de captura internacional de Interpol. Se viene desde Uruguay. Y se bajó en Aeroparque. Se bajó en Aeroparque y vino hacia un hotel. Y en la el alerta de centro. Interpol, perdón, no funcionó. No funcionó. Aparentemente venía con hubo otra un identidad. tema que no subió la alerta de Interpol y por eso se tuvo que venir, ¿no? Hay también una especulación a ver si Paraguay hizo lo correcto, si no, si tenía información de que iba a volver, entonces lo quería detener en el suelo paraguayo y por eso no subió la alerta, ¿no? Esto es un tema que, bueno... Sí, ya lo vamos a tratar. Una interna. Sí. Ahora, el tema es que después de ir a Aeroparque, ¿a dónde va? Al centro de la ciudad de Buenos Aires, Se toma un al taxi. microcentro, Sí. y para en un hotel sobre la 9 de julio, acá a pocas cuadras incluso del canal, y para acá. No era el Después se va- Waldorf. No, después se va a Retiro. ¿Y qué hace? Saca 2 pasajes para despistar. Uno a Iguazú y el otro a Posadas. Se va hacia el litoral. Y ahí ya después va a Corrientes con la intención de llegar a Paraguay vía Ituzaingó, provincia de Corrientes. Cuando lo detienen tiene 2 documentos. Tiene el documento de él, argentino, expedido en el año 2011. Y tiene también el documento paraguayo. Ahí está, fíjate. Cuando lo tienen tenía este DNI. DNI argentino, ¿Cómo se Néstor Ariel Palma, 23.891.177 el documento, expedido en 2011, con vencimiento en 2028, 2026, si la vista no me falla. Ahora, fíjate la historia de Palma en Paraguay. Palma es un narcotraficante especialista en lavado de dinero. ¿Con quién trabajaba Palma en Paraguay? Con el varón de la droga brasilero, que se llama Jarvis Jiménez Pavao. ¿Qué hacía Pavao? Entraba cocaína a Brasil desde Pedro Juan Caballero. ¿Se acuerdan de esa localidad especialista en marihuana? Bueno, él traía cocaína. La traía a veces directamente desde Colombia, porque tenía vinculaciones con narcos colombianos. ¿Cuál era la fachada para lavar dinero de este narco? Que él era el secretario de este narco, estaba dentro de la organización. Una fábrica de cerveza que tenían en Pedro Juan Caballero. Palma también, además... Vendían camiones y camiones y camiones y camiones y camiones. Sí. Era La pasa gente. que, bueno, no salían los camiones, No, evidentemente. por eso. Ahora, Era gente. Palma además tiene una empresa, una concesionaria de autos en Pedro Juan Caballero que se llama Palma Automotores. Ahora, está detenido. La última noticia es que Paraguay pidió la extradición. Lo van a mandar a Paraguay de acá, de Argentina. Y ahora la investigación va a determinar si solamente vino Palma o si ya hay parte de esta estructura acá, en la República Argentina. Gracias, Nacho. ¿Nos vamos a la pausa? Mudo, Uñasqui. No, Vamos a la no. pausa. Vamos a contar el video que le mostró Macri a San Paoli. Con el rifle Varela. El video que le mostró Mauricio Macri hoy a San Paoli, el técnico de la selección que almorzó con él milanesa con papas fritas en Olivos. Es un video de un gol. Ahí está. Es un video de un gol de Macri. Macri le mostró a San Paoli como él mismo juega bien al fútbol. Este mismo video le mostró Macri al presidente de China, Xi Jinping. Lo tiene en el celular y se lo muestra a todo el mundo. Ahí va Macri. O sea que muestra la foto de Antonia y el video del gol. Sí.
A ver, yo no entiendo nada de fútbol, pero Le pega, a ver, me parece le pega. que el Pierna arquero ni se derecha. mueve, ¿no? Pierna derecha, cara interna, sí señor. Nadie lo acompaña a Macri en el festejo, pero bueno. A tremendo cómo aplauden, pobre el señor que estaba en el arco en ese momento, ¿no? No, y San Paoli, ¿qué le voy a decir? sabía qué Un hacer. golazo. Muy bien, le debe haber dicho Sí. San Pablo. Sí. Nos vamos, quédense ahora en un gran programa, no está en el camino, pero tiene autos con un especial del Salón del Automóvil con nuestro amigo Antico. Antes le decimos mucha suerte a el señor Nacho Otero, nominado a los Martín Fierro junto a nuestro compañero Domenech, sí, y Dominic Metzger. Y también mucha suerte a la señora Luciana Geuna, Con también Romina nominada. Mangel y María Belén Aramburu. Sí, Estamos suena la ahí, música las de los chicas. Martín Fierro. Qué tema, ¿no? ¿Qué tema vestirse? Por suerte mucha gente me ayudó mucho. Bueno, Así es. gracias a Sí. todos. En Nos medio- vemos el domingo. Gracias. Vamos con Wiñaski, vamos con Nacho. Vamos Así es. todos. Nos vemos ahí. Éxtasis. Y hasta el Y el lunes. ganador del platino